Derrama tu Santo Espíritu, Señor. Abre sus labios, Señor, para que seas tú el que abra a través de él, Señor. Y a nosotros, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos y sobre todo nuestro corazón, Señor, para que tu palabra penetre, Señor, como arma de doble filo, Señor, y seamos sanados y renovados con tu santa palabra, Señor. Eso te lo pedimos en nombre de María Santísima, Señor. Amén. Amén. Bien, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Y hermanas, nuevamente estamos aquí reunidos para participar en la Eucaristía y en esta formación sobre liberación. El tema que voy a impartir en esta noche le he llamado las posesiones diabólicas. Para recordar, hemos hablado de dos temas. Primero ha sido sobre el ocultismo a nivel general, fue el primer tema que recibimos. Luego el segundo ya fue sobre las contaminaciones de las casas, que podemos llamarle de varias formas, tiene varios nombres. Contaminación de casas, casas embrujadas. Y ahora, pues el tema es sobre las posesiones diabólicas. Y les decía en el primer tema que hay dos clases de posesiones. Una que son las posesiones parciales y la segunda que son las posesiones totales. De eso habíamos hablado. Y las posesiones parciales son aquellas que tienen manifestaciones mentales, manifestaciones interiores o manifestaciones físicas. En otras palabras, se puede afectar la mente, se puede afectar las emociones o se puede afectar el cuerpo. Esas son las posesiones parciales. Entre estas posesiones parciales podemos hablar de las obsesiones diabólicas, que son pensamientos recurrentes en la persona, que va más allá de lo meramente psicológico o psiquiátrico. Es un pensamiento que ataca a la persona noche y día, sobre todo pensamientos de agredirse a sí mismo o pensamientos de hacer daño a otros. Es una obsesión, es decir, estamos hablando de una posesión parcial. La persona no tiene una posesión total. Cuando afecta las emociones, entonces estamos hablando de problemas o situaciones como ansiedad, tristeza, depresión, ira, angustia. Esas son las partes de las posesiones parciales. Cuando afectan el cuerpo, entonces hablamos de una enfermedad, ya sea una enfermedad leve o una enfermedad mayor. Puede ser una enfermedad muy pequeña. Y sobre todo son enfermedades que salen del diagnóstico médico y del diagnóstico psicológico o del diagnóstico psiquiátrico. Los profesionales de la salud recomiendan el medicamento que se debe recomendar para ese tipo de enfermedad. Sin embargo, no funciona, la enfermedad no se erradica, no sale, continúa. Entonces estamos hablando ahí de algo que va más allá de lo meramente físico, que va relacionado con una enfermedad de tipo maligno, pero que tampoco es tan fuerte como para declararlo una posesión total. El cuerpo se afecta. Puede ser una pierna, puede ser un brazo, puede ser un pie, puede ser el estómago, un órgano interno en la persona, y la persona está sufriendo las consecuencias
de esa enfermedad. Esas son las posesiones parciales. Ustedes pueden encontrar esto con otros nombres. A las posesiones parciales también se les llama opresión diabólica. Así que si lo encuentran en un libro que lean o una conferencia que escuchen, estamos hablando de lo mismo. También se le llaman vejaciones diabólicas o influencias. Así que estamos hablando tiene 4 nombres: posesiones parciales, opresión diabólica, vejaciones diabólicas o influencia. Estos términos, sobre todo el padre Gabriel Amor fue el que introdujo estos términos. Pero últimamente se está hablando de posesiones parciales. Yo hablo más que todo de posesiones parciales. Me gusta más ese nombre y lo aclaro de esta forma que se los acabo de decir. Obsesiones, problemas internos o emocionales o situaciones o enfermedades físicas que la persona está atravesando. Bien, ¿cómo se afecta a una persona con estas posesiones parciales? Pues la causa fundamental es ya lo hemos hablado, son las incursiones en el ocultismo. Eso produce vejaciones o posesiones parciales en las personas. Pero recordemos que cada persona es diferente. Hay personas que pueden incursionar en el ocultismo 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, con mucho contacto en el ocultismo y sin embargo parecer simplemente una posesión parcial. Otros que 1 o 2 veces se leyeron las cartas y eso lo condujo a una posesión total. Vean ustedes el contraste. Entonces no podemos diagnosticar a una persona por el número de veces en que ha participado en el ocultismo, sino más bien por el tipo de ataduras que tiene la persona. Eso va a llevar o a una posesión parcial o una posesión total. Si la persona no tiene muchas ataduras, es una persona de mucha fe, de mucha oración, que por alguna razón comienza a incursionar en el ocultismo, eso le fortalece para que no se afecte tanto. Se va a afectar, claro que sí, porque está indagando en el ocultismo, pero probablemente no llegue a una posesión total. En cambio, aquellos que no tienen mucha fe, que no frecuentan los sacramentos, que llevan una vida de pecado, sí están más propensos. Hay más puertas abiertas y un contacto pequeño en el ocultismo te puede llevar a una posesión ya más avanzada. En esto hay como 3 niveles: un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. El nivel alto son las posesiones totales. Pero no solamente el ocultismo produce posesiones parciales. También una situación de pecado recurrente, constante, pecados mortales, la persona está ahí, no sale y sigue cayendo en eso, también puede conducir a una posesión parcial. Así que es muy importante la vida de fe para que nosotros podamos realmente no caer en esto, o fortalecidos para que el mal no nos ataque. Esas pudieran ser 2 razones. Una tercera de las posesiones parciales son las heridas emocionales de la persona. Cuando no puede manejar esas heridas o esos traumas, y producto de esa herida, la persona comienza a odiar a su padre, a su madre, o a aquella persona que le hace algún daño o que ha abierto esa herida. Entonces ese odio que se anida en el corazón puede producir o puede llevar a una posesión parcial. Pero lo más grave son las incursiones en el ocultismo. Ok, ¿cómo liberarse de las posesiones parciales? El primer paso es una vida sacramental. Eso es lo que tenemos que hacer como primer elemento. Una vida sacramental. La Eucaristía dominical, al menos, la confesión frecuente, sobre todo cuando hay pecado mortal, el amor a la Virgen, la intercesión de los santos, la oración personal. Eso ayuda muchísimo a romper las posesiones parciales.
Pero a veces no basta. A veces con eso es suficiente. Depende de la persona, cómo esté interiormente, cómo estén sus ataduras, cómo esté su fe. A veces se necesita otro proceso además de esto. Entonces ahí entran las oraciones de liberación o exorcismos menores. Son dos nombres: oración de liberación o exorcismos menores. El sacerdote va a estudiar el caso y va a seleccionar la oración precisa, porque las liberaciones, cuando se hace una oración de liberación general, no funciona. Tiene que ser una oración específica. Si la persona incursionó en santería, una oración para romper maleficios. Si fue un pacto satánico, una oración para romper pactos satánicos. Si fue una herida que está ahí todavía abierta, entonces hay que seleccionar una oración de sanación interior terminando con una oración de liberación, porque los dos elementos son importantes. Algunas veces el sacerdote hace una oración de liberación, pero quizás olvida que es bueno empezar con un proceso de sanación interior primero. Entonces no avanza, el proceso no avanza y uno se pregunta, ¿pero qué pasa? Le hago 5, 6, 10, 20 oraciones de liberación y sin embargo la persona está afectada. Porque hay que empezar sanando heridas interiores primero. Y luego después, que eso ya esté sellado, entonces viene la oración de liberación para complementar el proceso. Entonces, por eso es importante el diagnóstico de la persona. Entonces, oraciones de liberación. Con esto la persona tiene que recuperarse. Me acuerdo, no sé si les contaba la vez pasada, una señora que indagó mucho en el ocultismo. Entonces yo cuando la entrevisto dije, segura posesión. Según la entrevista, aquí es una posesión clarísima. Sin embargo, cuando le hago las oraciones de liberación, estaba medio afectada. ¿Cómo se recuperó? ¿Cómo se liberó? Porque esa conversión fue una conversión total. Ella comenzó a ayunar, parece que hizo 40 días de ayuno, mucha oración personal, la Eucaristía diaria, eso bastó para romper lo que estaba ahí. Por eso no necesariamente siempre se va a necesitar una oración de liberación. Muchas veces ese proceso de conversión es tan fuerte, es tan fuerte la entrega a Dios, que eso puede romper casi todo. Por eso, como lo que decía el Padre, es muy importante hablar con la persona para a ver realmente cómo se encuentra y qué tipo de oración es la que hay que aplicar. Entonces esas son las oraciones, el proceso para que una persona se libere. Y por supuesto, no volver a caer en estas situaciones que han abierto estas puertas para que la persona esté en ese estado. La mayoría de los casos que le vienen al sacerdote es posesiones parciales. Eso es lo más común que vienen a nosotros, no tanto posesiones totales. Lo más común son posesiones parciales y son muy difíciles de identificar porque se confunden con un proceso meramente psicológico o psiquiátrico. Ese es el problema, cómo hacer el diagnóstico. Entonces eso es lo más común que viene al sacerdote, que me duele la cabeza, que tengo este dolor, que esta enfermedad que no desaparece, obsesiones, que mi mente, que pensamientos, sueños, pesadillas, tantas cosas que están en este primer aspecto. Yo podría decir que eso es como lo más general. Bien, ahora pasemos a las posesiones totales. Las posesiones totales, comúnmente se le llama con el nombre de posesiones, a ciegas. Pero ya les decía, el término correcto es decir posesión total. Y en estas posesiones totales, los espíritus malignos, en una posesión total no es generalmente un espíritu el maligno el que está afectando a la persona, son varios, lo que Jesús llama legión, y la iglesia toma este dato, legiones, varios espíritus malignos. Y no están afectando un área específica del cuerpo, de los sentimientos, de las emociones o del pensamiento.
Aquí la diferencia es que está afectando todo el cuerpo, las emociones, los sentimientos y el cuerpo. Todo está afectado. Vean ustedes la diferencia, no es un área, es todo el cuerpo. Entonces, lo que pasa es que los espíritus malignos han llegado a un sector donde pueden lograr esa contaminación total de la persona. Han llegado a la parte más alta de la mente, ahí se han alojado. Pues nosotros sabemos que la mente, el cerebro, es el que maneja todo el cuerpo. Por lo tanto, al llegar ahí, ellos tienen esta capacidad de destruir, de manipular el cuerpo, las emociones y los pensamientos de las personas. Entonces, pero llegar hasta ahí, hasta la parte más alta de la mente, eso no tan fácil es, no tan fácil los espíritus malignos lo van a lograr. Que ese es el objetivo, llegar hasta ahí para crear una posesión total en las personas. Síntomas o características de las posesiones totales. El ritual de exorcismos presenta los síntomas, las características. Y el primer ritual que se realizó hace algunos años presentaba como 8 o 10 características. El nuevo ritual que se elaboró hace algunos años presenta solamente 4 características, pero realmente hace como un resumen, pero son varias las características de una posesión diabólica. Entre ellas están las siguientes. Bueno, aquí en Estados Unidos el año pasado, en junio me parece del año 2017, la conferencia de Estados Unidos aprobó el ritual de exorcismo para Estados Unidos. Entonces, a partir de esa fecha, ya los exorcistas ya tuvieron con ellos ese ritual para poder aplicarlo en aquellos casos de exorcismo, de posesiones totales. Así que ya está revisado. En español salió mucho más antes, pero en inglés fue hasta esa fecha. Entonces, entre las características tenemos las siguientes. La primera es fuerza más de lo normal, de acuerdo a la edad o condición de la persona. Fuerza más de lo normal, de una determinada edad de la persona o su condición. Por ejemplo, si es una niña de 16 años, nosotros podemos saber más o menos el tipo de fuerza que tiene. Pero aquí el problema es que posee una fuerza más allá de su edad cronológica. Y se necesitan 4, 5, 6, 8 personas, hombres, para sujetarla cuando está en el proceso, cuando se manifiesta la posesión total. O una persona enferma que no puede moverse, sin embargo, en el proceso de posesión total, pues adquiere esa fuerza que es imposible para una persona impedida o con una enfermedad que la imposibilita para tener ese grado de fuerza. Entonces, esa es la primera característica. Yo he hecho hasta ahora unos 60, 80 exorcismos quizás, hasta ahora, así que conozco bastante bien el tema. Y recuerdo un muchacho que le hice un exorcismo y la liberación fue una de las liberaciones más rápidas que yo he visto. Unas 2 o 3 horas y quedó totalmente liberado. Habíamos 5 o 6 personas que yo les pedí, que los formé para que estuvieran ahí presentes, y cuando yo le hago los exorcismos a aquel muchacho, yo vi cómo los levantó a todos. Él estaba en la cama, acostado. Yo no sé cómo aquella fuerza tan increíble, que como los pudo levantar a todos los que estaban ahí. Dije, increíble esto. Es, realmente, si uno no lo ve, no lo puede creer. Y bueno, pero al final se logró liberar. Un grito espantoso. El demonio dijo, me voy, y quedó libre. Y quedó totalmente recuperado. Entonces, esa fuerza se ve en ellos. Ahora, hay un método que algunos sacerdotes exorcistas pues conocen, y anteriormente
la persona había que sujetarla o amarrarla. Ustedes han visto eso en las películas, hemos visto eso en las películas. Y es real, ciertamente es real. Antes se hacía eso, amarrar a las personas o sujetarlos entre 6, 8, 10 personas. Pero ahora eso ya no es necesario. Al menos yo no lo hago. Y entonces me han preguntado algunos, pero padre, ¿y cómo hace usted eso? Bueno, pues el Señor va iluminando. El proceso que se debe hacer, claro, siempre tiene que haber personas ahí, definitivamente, como intercesores, y por alguna situación de violencia que pudiera darse, es bueno tener personas ahí. Entonces lo que se hace es, como dijo el padre Tolosa, para que lo haga el sacerdote, no ustedes, lo que se hace es que se atan, amordazan y se expulsan los espíritus de violencia, de fuerza anormal, de agresión, de ira, de gritos. Se atan, se amordazan y se expulsan. Esos espíritus ya no están ahí y la persona pierde esa violencia y queda totalmente tranquilo. Pocos exorcistas lo saben, pero ese método sí funciona. Algunas veces siempre la persona se pone un poco furiosa, pero ya no agrede a nadie, ¿sí? Puede gritar un poco o bastante, pero ya no es capaz de agredir, porque esos espíritus malignos de agresión ya se expulsaron, ya se fueron. Entonces queda el resto, que hay que sacarlos a través de las oraciones de exorcismo o liberación. A veces la persona vuelve otra vez como queriendo agredir, entonces se vuelven a expulsar y entonces vuelven a quedar en paz. Entonces yo generalmente no necesito gente que me acompañe para que sujete a las personas, por muy fuerte que sea. A lo mejor es un don de Dios también. Bien, entonces eso es la primera característica. La segunda característica es que las personas pueden expresar y entender palabras de idiomas extranjeros que la persona no conoce. Palabras o el idioma total. A veces son palabras, a veces es el lenguaje total de un idioma distinto al que la persona habla. Entonces, otra señal de una posesión total, porque nadie puede lograr eso, definitivamente, no saber un idioma y sin embargo estarlo hablando, o decir algunas frases o palabras. Y en mi experiencia he visto esto pocas veces, pero sí lo he visto, que la persona comienza a hablar de esa forma. Es señal de que algo extraño está pasando, está sucediendo ahí. Bien, otra característica es que la persona rechaza todo lo sagrado, según el ritual de exorcismo. Rechaza todo lo sagrado. Entonces, y comienza a blasfemar contra Dios, contra el Espíritu Santo, contra el nombre de Jesús, contra la Virgen María. A la Virgen María la odia, pero de una manera fatal, porque sabe que por la Virgen María Jesús vino a este mundo y Él fue vencido. Entonces cuando se está orando y se menciona a la Virgen María, se ve el odio de Satanás para con la Virgen María. Entonces comienzan blasfemias contra la palabra de Dios, contra la iglesia, contra el sacerdote. ¿Qué no nos dicen a nosotros? Muchísimas cosas. Entonces me recuerdo una vez que hice el exorcismo de un abogado. Él era abogado, es abogado, todavía está vivo. Entonces, me dice, me descubriste, nadie sabía que yo estaba aquí, y tú eres el primero que me descubrió que yo vivo aquí, pero te vas a arrepentir. Vienen las palabras groseras, pero te vas a arrepentir porque me has encontrado y aquí no me voy. Insulta, trata de poner miedo en la persona, pero eso no pasa, de que a uno le va a pasar nada, de que a uno le va a pasar algo. Son simplemente amenazas, al menos a mí nunca me ha pasado nada. No hay que tener miedo, definitivamente uno sabe que está con Dios y que Dios lo protege y que no puede pasar nada. Pero sí se ve esas blasfemias contra Dios, contra todo lo sagrado. Entonces ese es otro elemento. Otra característica es que la persona que está poseída puede conocer cosas ocultas.
ocultas. Por ejemplo, cuando la persona entra en ese trance posesivo, o incluso fuera del trance posesivo, también puede tener esa facultad. La persona comienza a decir eventos que han pasado y que nadie lo sabe. Alguien que murió y que nadie sabe que murió, sin embargo lo está diciendo. O una enfermedad que tuvo una persona y ahí lo está comunicando. O puede decir, son las 10, faltan 10 para las 10 sin ver el reloj y exactamente faltan 10 para las 10. Cosas ocultas que una persona normal no lo puede realizar, definitivamente. Y es capaz de hacer esto. Entonces, es otra característica. Otra característica son los trances posesivos, se le llama, trances posesivos. El trance posesivo para mí es la característica que no debe faltar. Si esa característica no se da, para mí no hay posesión satánica allí. Es lo fundamental, el trance posesivo. ¿Y qué es el trance posesivo? El trance posesivo es cuando la persona pierde el conocimiento de sí misma. Ese trance posesivo se da generalmente en momentos de oración, en el exorcismo, en la oración de liberación, o en una alabanza, en una asamblea, en un estado de oración o rezando el rosario. Ahí se puede manifestar el trance posesivo. La persona pierde el conocimiento de sí mismo. Y esa pérdida del conocimiento puede darse de una manera estrepitosa, con alaridos, con gritos, gemidos. Lo que hablaba el padre, de personas que a veces gritan, pero él, bueno, decía que algunas son normales, y es cierto. Entonces, el trance posesivo se puede dar así. Pero en ocasiones el trance posesivo se da de una manera muy pacífica. La persona está sentada y simplemente se queda como dormida, sin alarmar a nadie. Entonces uno dice, ok, pues parece que se está liberando, pero no, es un trance posesivo que está ahí. Entonces, ¿cómo identificar el trance posesivo? El trance posesivo es ese elemento. A la persona se le pregunta después si recordó lo que ahí estuvo pasando, si recordó cuando perdió el conocimiento, si recordó las oraciones que se le hicieron, y dice, no, yo no sé qué pasó. Entonces, es característica que haya habido un trance posesivo. Otro elemento para identificar el trance posesivo es la dilatación de las pupilas. Las pupilas se dilatan en las personas. El trance posesivo se puede parecer, y de hecho se parece, a un descanso en el espíritu. Así que eso es importantísimo, esa diferencia. No toda la persona que cae en un descanso en el espíritu es descanso en el espíritu. Algunos son trances posesivos. ¿Y cómo identificar si es un trance posesivo o es un descanso en el espíritu? Bien, primero es lo que les decía. La persona pierde la conciencia. Después, cuando despierta, pues no sabe lo que ha pasado en ese lapso. Mientras que el descanso en el espíritu, la persona no pierde la conciencia. Tú estás consciente, tú sabes lo que está pasando, la música que están cantando, el padre que está celebrando la misa, el hermano que está cerca de ti, todo lo sabes. Y estás liberándote, estás sanándote en paz. Mientras que el trance posesivo se pierde ese estado de conciencia y va acompañado de angustia, de desesperación. Por eso es que la persona muchas veces grita. Y si no grita, si el trance posesivo es en un estado de calma, sin embargo a su mente están viniendo serpientes, están viniendo imágenes de demonios, su corazón está como lleno de odio, aunque está tranquilo y silencio, porque el demonio trata de despistar. Por eso que muchas veces los trances son así, de una manera muy pasiva, para que no se descubra su acción en esa persona. Entonces, esa es otra característica de las posesiones totales, que es la que realmente tiene que estar presente. Todas las demás no son tan necesarias. Esta sí. Si esta falla, no hay trance. Ahí puede ser una posesión parcial, pero no,
una posesión parcial, pero no una posesión total. Otra característica que el ritual antiguo lo presentaba y que yo lo he visto, también el ritual nuevo no lo dice, pero que sí realmente yo lo he visto también, es que en ocasiones un espíritu maligno entabla conversación con el sacerdote que está haciendo la liberación o el exorcismo. De repente comienza a hablar un espíritu maligno, se manifiesta una voz, y esa voz puede ser la voz normal de la persona, de una mujer o de un hombre que está siendo liberado, o puede ser una voz diferente, una voz horrible, una voz como de un gruñido, como no una voz humana, o puede ser una voz totalmente de la persona, pero está hablando un espíritu maligno a través de esa persona. Yo generalmente no hablo con espíritus malignos. Les voy a decir por qué. Porque siempre tratan de confundir, de que el proceso no se realice, para que se pierda tiempo hablando con Satanás. Y te va a decir un montón de mentiras, que son falsedades, que no es cierto, aunque aparentemente así lo sea. Claro, a veces en el nombre del Señor el sacerdote le puede decir, si lo cree conveniente, dime quién eres, cómo te llamas, y algunos datos pudieran ser ciertos. Si uno lo cree conveniente, pudiera como quizás hacer un diálogo pequeño. Yo generalmente no lo hago. Yo lo que hago es, en el nombre del Señor, por el poder de la sangre de Cristo, te calles, y ya no vuelve a hablar. Ya no vuelve a hablar, porque queda atado, amordazado y expulsado y se cae. Entonces se continúa el proceso para continuar la oración de sanación o el exorcismo respectivo. Pero eso puede suceder a veces. Otra característica es que la persona en los trances posesivos, algunos se arrastran como una serpiente o como un animal. Entonces, otra característica. La otra, la persona también se puede lastimar golpeándose a sí misma. Yo eso lo vi varias veces en algunas personas agrediéndose, lastimándose, aruñándose, pero uno puede pedirle en el nombre de Dios a ese espíritu que deje de hacer eso, y entonces ya vuelve la tranquilidad. Bien, entonces esas son como las características de una posesión total. Ahora bien, ¿cómo liberarse de una posesión total? ¿O cuáles son las causas, más bien dicho, primero? Igual que las posesiones parciales, la causa de una posesión total, solo hay una causa. En la posesión parcial, ¿cuántas había? Como 3, más o menos. En esta solamente es una. Es las incursiones en el ocultismo, nada más. Aquí heridas emocionales no producen una posesión total. Un pecado frecuente tampoco llega a ese nivel. Es las incursiones en el ocultismo. Incursiones directas, incursiones indirectas. Y sobre todo, lo que produce una posesión total es cuando la persona hace un pacto con Satanás. Es seguro una posesión total, porque lo está haciendo conscientemente, está invocando los espíritus malignos. Por lo tanto, tiene todo el derecho de llegar a la parte más alta de la mente, porque se le está invocando. Ese es un tipo de ocultismo que produce ese fenómeno. Segundo, es cuando la persona cae en lo que se llama las dedicaciones. Las dedicaciones es trabajar en el ocultismo ya como un negocio. Los que tiran las cartas, los chamanes, los brujos, los santeros, que ya ese es su trabajo y que de eso viven, engañando a la gente, estafando a la gente. Entonces ya esa es su labor que hacen. Entonces, claro, están totalmente poseídos, definitivamente. Son posesiones totales las que encontramos ahí. Entonces, sobre todo estos dos aspectos son los que pueden producir inmediatamente una posesión total en una persona. Luego, el ocultismo afectará de la medida de las ataduras. Bien,
La nueva era, también sabemos que va envuelto de ocultismo también, otra cosa peligrosa. Entonces, ¿cómo liberarse de una persona con una posesión total? Bien, aquí hay que hacer, el sacerdote tiene que ser bien inteligente. Algunos padres, sacerdotes, lamentablemente no conocen bien el proceso, incluso sacerdotes exorcistas no conocen bien el proceso, porque quizás fueron nombrados un poco a la rápida, o qué sé yo, algo pasó ahí que todavía no está muy claro. Así que cuidado con los sacerdotes exorcistas, porque también hay diversos niveles ahí. Asegúrense bien si un sacerdote exorcista viene a su parroquia, quién es, el nivel de académico que tiene, la formación que tiene, y algunos principios psicológicos habrá que tener también en esto. Entonces, las personas, para poderse, el proceso para poderse liberar, primero decíamos una entrevista, no puede faltar eso. Segundo, es que hay que empezar por una sanación interior. Eso no se puede obviar, porque generalmente ahí hay heridas en una persona con posesiones totales. Generalmente viene envuelto también una serie de heridas. Entonces tenemos que empezar ahí para sanar esa herida y que esa atadura se rompa. Entonces vamos disminuyendo el poder de Satanás. Después que se hace la sanación interior, entonces el sacerdote tiene que seleccionar las oraciones de liberación adecuadas. Por eso es importante conocer exactamente el tipo de ritual que le hicieron o que realizó la persona. Esos datos tienen que dárselos al sacerdote lo más que recuerde. ¿Qué ritual te hicieron? ¿Qué tipo de ocultismo participaste? ¿Fue un maleficio? ¿Fue un pacto? ¿Fue una limpia? ¿Fue, cómo se llama? Nueva era. Entonces, para poder seleccionar la oración de liberación adecuada, exacta, y entonces que venga ya el proceso de liberación. Después de este proceso de sanación, oraciones de liberación, yo he sacado a personas de trances posesivos solo con este proceso, sin llegar al exorcismo. Fíjense ustedes, sin llegar al exorcismo. Pierde fuerza y salió del trance posesivo, que es lo más fuerte. Claro, hay que seguir trabajando, pero por lo menos ya la posesión total ya no está ahí. Otras veces no, otras veces se necesita continuar ya con el exorcismo, pero como ya perdió fuerza, el exorcismo es más eficaz y más rápido se libera. Por eso yo les decía a los sacerdotes en la formación que les daba sobre liberación, que muchas veces, por eso es que el sacerdote no logra, con la ayuda de Dios, que el proceso se libere rápido, y a veces pasan meses, incluso años, y no se libera porque el proceso no está correcto. Entonces esa es una de las cosas que a veces pasa. Luego también se necesita la preparación del sacerdote, la preparación del equipo y la preparación de la persona que va a recibir el exorcismo, porque tiene que prepararse espiritualmente, de lo contrario no avanzamos. Además de esto, el primer elemento es que la persona poseída tiene que comenzar una vida de fe, oración personal, sacramentos. Eso es muy importante, empezar por ahí, y después se va con los siguientes pasos hasta que viene una liberación total. Bien, hay dos psiquiatras muy famosos que quisiera mencionarlos, que han participado en exorcismos. El primero es el psiquiatra Walter Cascioli, asesor científico de la Asociación Internacional de Exorcistas, reconocida por el Vaticano. Ese taller de exorcismo que organiza el Vaticano es cada año allá en Roma, y este psiquiatra está en esa comisión. Él ha participado en más de 300 exorcismos con el padre Gabriel Amor allá en Roma, por lo tanto conoce esta situación, y él dice lo siguiente: la falta de fe y prácticas esotéricas están aumentando los casos de posesión diabólica hoy en día. Antes se decía que las posesiones diabólicas eran raras, pocas, pero ahora ya no podemos decir eso. Es tanto el paganismo, la falta de fe, el ocultismo en el mundo de hoy, que los casos de posesión totales
ya no son unas cuantas, ya son muchas. Y lo dice este psiquiatra, además de los varios sacerdotes. Dice además que el psiquiatra, es muy importante que el psiquiatra tenga una formación académica y una formación espiritual para poder hacer el diagnóstico. Así que muy importante seleccionar el profesional de la salud para que ayude a una persona que sospechamos que está mal, con alguna posesión parcial o total. Es muy importante que ese psicólogo o psiquiatra maneje los dos elementos, la psiquiatría, pero también conocimientos básicos de espiritualidad para poder hacer el diagnóstico. Y de hecho, en el equipo de sacerdotes en Miami, pues tenemos algunos médicos y psicólogos que gracias a Dios son católicos. Otro elemento que él dice es que hay algunos trastornos psicológicos que se confunden con una posesión total. Entre ellos está la esquizofrenia y los trastornos obsesivos. Así que esa es otra cosa que el sacerdote tiene que conocer para no hacer un mal diagnóstico. La esquizofrenia no es una posesión total, pero en mi experiencia yo sé y estoy seguro que hay una acción maligna ahí. Pero es tan fuerte ese trastorno que no basta los medios que conocemos actualmente, sanación interior, liberación, incluso un exorcismo. Hay que agregar otros elementos ahí para poder ayudar a estas personas que ya más o menos estamos como viendo cuál es el proceso que podemos ir desarrollando, ayudar a estas personas en el futuro. Pero por el momento no se puede ese trastorno con el aspecto espiritual solucionarlo. Y bien, eso sería. El otro psiquiatra es el psiquiatra estadounidense Richard Gallagher, miembro de la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología y profesor de la Universidad de Columbia. Es un profesor renombrado en su área y él ha estudiado 25 casos de posesión diabólica diagnosticados por él como psiquiatra. Y él dice que ha descubierto a través de estos diagnósticos que realmente la posesión es real. Empezó hace 25 años, un sacerdote que le envió un caso y el psiquiatra le dice, pero ¿por qué me envía usted esto a mí si yo soy psiquiatra? Yo no le puedo ayudar. Y el padre le dice, pues por eso se lo envío, porque como usted no es sacerdote, para que me lo evalúe. Entonces, y se dio cuenta que realmente había un caso de posesión satánica, y luego siguió diagnosticando más, y él dice que los psiquiatras saben que hay algo ahí que escapa de su profesión, pero que se están quedando callados porque, bueno, la profesión lo exige, pero muchos de ellos lo saben. Entonces descubrió en uno de esos casos una posesión parcial, unos hematomas en una persona que no era un diagnóstico que iba más allá de lo meramente médico. Bien, entonces por último, muy importante lo que dijo el padre Tolosa, y yo lo iba a mencionar aquí también. ¿Qué podemos hacer nosotros como laicos? Bueno, hace algunos años el Papa Benedicto XVI, cuando era el cardenal encargado de la congregación de la fe, de la Sagrada Fe, de la doctrina de la Sagrada Fe, allá en Roma, él sacó una carta de este dicasterio y la envió a todos los obispos del mundo entero. Y decía, o dice, ustedes la pueden encontrar en este libro, aquí aparece, en otros libros también ahí está, dice que los obispos no permitan a los laicos hacer exorcismos de personas poseídas. Cuando dice no hacer exorcismos, se refiere a exorcismos formales propios del sacerdote u oraciones de liberación, porque también son exorcismos. Toda invocación que pide al demonio salir es un exorcismo. Dice no permitir, eso no está permitido a los laicos. Y dice la carta además, incluso en aquellos casos donde se sospeche que no hay una posesión total, pero una influencia diabólica, eso le corresponde al sacerdote. Así que esa carta lo aclara, lo explica. Sin embargo, algunos obispos no, creo que, no sé qué pasa, que todavía en algunas diócesis
algunos laicos están haciendo liberaciones. El obispo es en definitiva quien toma la decisión. Si en una diócesis el obispo dice, quiero preparar un grupo de laicos para que me ayude, no en exorcismo, pero sí en liberaciones en casos menores, el obispo lo puede hacer, pero tiene que venir la orden del obispo. Si no, el obispo no lo ha dicho, entonces no tenemos que hacerlo, porque el obispo es la cabeza y es el que da las directrices. Así que en esta diócesis pues ya sabemos lo que dijo el padre, por lo tanto ya estamos claros en esa situación. Pero sí podemos referir a las personas y ayudarle a las personas que están sufriendo, que necesitan sanación interior. Sí podemos orar por sanación interior, pero ya casos complicados, entonces mejor referirlos. Bien, hermanos, solamente hasta aquí llegamos. Gracias por escuchar. En otra ocasión vamos a quizás, cuando el Padre lo quiera conveniente, dar una conferencia por lo menos de 1 hora de preguntas y respuestas. Muy bien, gracias. De pie, por favor, vamos a terminar. Les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Ahora sí pueden ir en paz. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Ahora, como todavía les espera un viaje largo, ¿verdad? Como dicen, para el camino necesitan algo más. En la cocina los hermanos del yeso les tienen preparado una sorpresa, pero una sorpresa agradable. Pasen por allá, no les